buenos días. Damos gracias al Señor que nos ha permitido otra vez la salud, la vida, ha permitido que nuestros recursos sean cuidados de tal manera que también ha ordenado las demás cosas para que hoy estemos aquí con la intención de entregar nuestra vida corporativa en adoración al Señor. Espero que ese sea su propósito, al igual que el nuestro. Quiero que oremos antes de iniciar a explicar las Escrituras en esta mañana. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Señor, reunidos, tu iglesia. Nos encontramos, Padre, siempre en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, presentándonos por Él y solo en Él, para ser aceptos delante de ti. Nuestros mayores esfuerzos son pobres, son trapos de inmundicia, dice el profeta. No hay un Dios tan grande que pueda ser siquiera medianamente halagado por el ser humano. Pero por nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, tú escuchas todo lo que aquí hacemos. Tú cuidas de nosotros, ordenas todas las cosas para que hoy estemos aquí reunidos con el propósito firme y fiel de obedecer tu palabra en este día del Señor, pero también de escucharla, de cantar a ti, de hacer todas las cosas que tú has definido como correctas para nosotros. Señor y Padre, acuérdate de nosotros en este día y de los demás grupos cristianos que abren su iglesia a predicar tu palabra con fidelidad. Acuérdate de nosotros, Señor, y está tú con nosotros. Te lo pedimos para que podamos entender las Escrituras. De lo contrario, Señor, ningún esfuerzo será válido si tú no estás con nosotros. Ayuda, Señor, a que hable palabras fieles, que lo que tú quieres decir sea lo que la iglesia escuche en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Nuevamente, el Señor me permite hablar a ustedes y quiero que continuemos en estos estudios bíblicos exactamente con el mismo tema que dejamos hace un par de meses atrás, y es continuar hablando de la adoración pública. Sé que ustedes recuerdan lo que vimos anteriormente en Colosenses 3:16, ¿lo recuerdan bien? Vimos una orden amorosa del Señor que consistía en que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿lo recuerdan? Luego vimos el método paternal, que era enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, y por último vimos la forma práctica de hacerlo, y era cantando salmos, cánticos e himnos espirituales en nuestros corazones al Señor. Bien, pero para todo hijo del Señor es claro que la adoración pública es mucho más que sus cantos. Y más adelante vamos a hacer un poco más de énfasis en este asunto. De tal manera que pues quisiera a partir de esta mañana y por estas 3 clases hablar y que meditemos un poco acerca de estos diferentes elementos del culto que componen nuestro culto y que Dios así ha dispuesto según su palabra y según nosotros lo entendemos. Nosotros como Iglesia Bautista Reformada es lo que creemos. Creemos que en la palabra del Señor Él nos dijo cómo debía ser adorado, y creemos firmemente que solo por esos medios nosotros debemos adorar al Señor. Ningún elemento no prescrito en la Escritura usamos aquí en medio de nosotros. De manera que podemos definir, y quizás usted haga esta lista en la mente junto conmigo, cuáles son esos elementos que componen el culto o un culto bíblico, un culto de adoración bíblica según lo encontramos en las Escrituras. Uno de ellos no los voy a nombrar por orden tal vez de importancia, sino más bien como de aparición en el culto. Las oraciones es uno de ellos. El segundo, las lecturas de la palabra del Señor. Algunos aquí en esta clasificación también incluyen la explicación, es decir, la lectura y la explicación, o lo que nosotros conocemos como sermón. Los cantos congregacionales, la entrega de ofrendas y bienes materiales. Luego, la exposición de la palabra del Señor. Yo lo clasifico diferente. Quizás más adelante
Cuando lleguemos a ese punto les explicaré por qué para mí es diferente, o digamos que tiene unos elementos diferentes. Y por último, las ordenanzas, es decir, las que nosotros reconocemos y son el bautismo y la cena del Señor. Esos son pues los elementos que nosotros consideramos como iglesia bíblica acerca de lo que Dios ha dispuesto y ha prescrito de cómo Él quiere ser adorado públicamente. Perdón. Así que, de esta manera, siguiendo este hilo de pensamiento de lo que las iglesias bautistas reformadas hemos creído por siglos y todo lo que esto implica, que nosotros nos esforzamos por, como ya lo dije, hacer lo que Dios ordena, y no solo lo que Dios ordena, sino como Él lo ordena, ¿sí? Por poner un ejemplo, la vez anterior hablamos de cómo era que Él esperaba que le cantásemos, ¿no? Y por qué en nuestras iglesias no practicamos ciertas formas, digamos, exteriores, tal vez como aplausos, como silbidos, porque entendemos por la palabra del Señor que Él nos ha dicho qué quiere y también cómo quiere que lo hagamos. Así que por esas razones que vamos a ahondar y a profundizar más en este tema. Y yo creo que los hermanos que están aquí presentes y que llevan tiempo en las iglesias reformadas como esta, pueden dar fe de lo siguiente: muchas personas, muchas han pasado por las sillas que quizás hoy están vacías al lado suyo, quizás estuvieron al lado de nosotros, y hemos escuchado algo así como: esta iglesia, excelente predicación en esta iglesia, qué buen, se siente la armonía entre los hermanos, todo está muy bien, nos sentimos que de verdad allí está la presencia de Dios, pero discúlpeme que no me congregue con ustedes, porque es que como ustedes tienen en sus formas de cantar, tal vez muy tristes, muy lúgubres, bueno, y estoy usando un par de términos más bien amistosos porque también hemos recibido otros términos un poco más peyorativos, quizás más fuertes. Entonces ustedes son testigos, hermanos, los que llevan aquí tiempo o llevan en iglesias como estas tiempo, pueden dar fe de que estas frases son ciertas. Sí, excelente iglesia, qué buena predicación, nunca había escuchado la palabra explicada de esta manera, pero me limito a congregarme con ustedes porque es que su forma de adorar no es la que a mí me gusta. Bien, de manera que siendo esto cierto, y lo es, entonces le animo, hermano, a que profundicemos en este asunto de los elementos del culto y de la forma consciente e intencional de presentarlos al Señor. Se supone que así debe ser, con toda intención. Y pues siguiendo las indicaciones de nuestro Señor, que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y esto es lo que queremos por una sencilla razón, y es porque Él es el Señor de la iglesia, es decir, Él es el que dice y dispone qué debemos y qué no debemos hacer acá, y cómo nos debemos conducir dentro de la iglesia. Para este fin, quiero que abra su Biblia en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el versículo 12. Romanos capítulo 12, y mis hermanos miembros, espero que allí pongan el dedo sin leer, porque quiero que recitemos el texto que les voy a decir de memoria. Sé que lo conocemos, pero también sé que formamos parte de una generación que se nos ha olvidado memorizar. Si ya lo encontraron, dígalo conmigo, recítelo conmigo. El versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien. Qué bueno es memorizar, ¿no? Esto es de las cosas que hemos perdido de estas iglesias que se encargaron de nosotros cuando éramos unos pequeños. Y que quizás animo a las madres a que a sus hijos les hagan este ejercicio. Bien, esto dice la Escritura, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces, por eso esta enseñanza la he querido resumir en una frase, y es: primero el corazón
y luego lo demás. ¿Por qué razón? Porque el Señor, y se los voy a mostrar por la Escritura, lo primero que Él quiere de nosotros es nuestro corazón. Después, nuestras manos, nuestra voz, nuestros recursos, pero primero Él espera que nosotros entreguemos el corazón. Así se lo hizo saber el Señor a la samaritana. Usted lo recuerda, en su conversación con ella le dijo: mire, ya esto no se trata de si usted adora aquí en Jerusalén o allá en un monte. Llegará un momento, y ese momento era obviamente cuando Él moriría por su pueblo, llegará un momento donde no importa usted dónde esté parado, sino lo que importa es cómo usted va a adorar a Dios, y es en espíritu y verdad. Es decir, con su corazón primero. La adoración nace aquí adentro del creyente, en el corazón. Y esto también nos ayudará, hermano que me está escuchando, a salirle al paso a ciertos errores que a veces cometemos, quizás no malintencionadamente, pero quizás en nuestro vocabulario, cosas como vamos a entrar en el tiempo de alabanza o adoración. Puesto que si usted es consciente de lo que estamos haciendo, y se lo voy a demostrar por las Escrituras, tenemos que entender o recordar que nosotros todos, toda nuestra vida debe ser un constante sacrificio y por ende una adoración a Dios. Ahora bien, si así no fuera, pero debe serlo, el culto que nosotros elevamos al Señor se ha denominado un culto de adoración. De manera que si algunos hemos caído en la trampa de la iglesia tradicional de que solamente pasando por el frente de lo que consideramos santo o un día especial entrando en un lugar que es santo, si pensamos así, que no lo es un error, pero si pensásemos así, aun cuando así fuera, en el culto se espera que todo lo que hagamos es adoración a Dios, es un culto de adoración. De manera que pues más adelante veremos cómo cada uno de los elementos que hemos nombrado requieren de un esfuerzo y de un sacrificio de parte del adorador. Pero también, amigo que tú me estás escuchando, amigo e hijo de hermano en la fe que me escuchas y que no has venido a Cristo, quiero que entiendas que solamente pidiendo al Espíritu Santo que te abra los ojos y los oídos, te pueda mostrar a Cristo, porque solo a través de Cristo es que el Padre acepta estos elementos de adoración. Esto también te lo voy a demostrar por las Escrituras. Por eso, querido amigo, te invito a estar atento y a encontrar esa importancia, esa relevancia de entregar primero el corazón a Cristo y luego ahí sí podremos entregar los demás elementos que hemos nombrado. Para este análisis entonces vamos a ver, según el texto que leímos, que es Romanos 12:1 y que le invito a no perder de vista, vamos a revisar los tres componentes que este pasaje nos muestra respecto a lo que los hijos de Dios deben saber sobre el sacrificio que se debe presentar a Dios, pero en todos los días, obviamente, pero en especial en el día del Señor. Entonces, pues, sin más preámbulos, iniciemos. El primer componente es la definición del sacrificio. Pues si vamos a hablar de un sacrificio, es necesario que definamos qué es un sacrificio. Esta palabra que está allí, contenida como sacrificio, donde dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Esta palabra tenía una connotación primaria de aquella ofrenda o de aquella cosa que se llevaba para expiación del pecado, pero prontamente tomó esa connotación de un animal, o tal vez a veces eran algunas especies que eran puestas sobre el altar, sacrificadas y en especial pues animales, seres vivos que eran muertos para propiciar el pecado. También los hermanos que escribieron el Nuevo Testamento hicieron alusión a esta palabra con respecto a lo que Cristo haría, es decir, Cristo como máxima expresión de este acto es decir, reemplazando ya estos pequeños sacrificios diarios de animales. Los escritores del Nuevo Testamento usaron también esta palabra para referirse a lo que Cristo haría en su momento por su iglesia. Un único sacrificio, como ya sabemos. Yo quiero que usted, para que me lo entienda un poco más, haga este ejercicio mental conmigo y váyalo imaginando. Un israelita promedio perteneciente al pueblo de Dios había pecaba. Y en el tiempo señalado entonces sabía que de acuerdo a su falta
y a sus posibilidades económicas debía tomar un animal de su rebaño, bien fuera un cordero, una oveja, un becerro, según hay diferentes tipos de sacrificio. Él debía tomarlo, llevarlo, y no era cualquier animal, ¿no? Recordemos que tenía que ser, en el caso del cordero, de un año, puro, no tenía que tener ningún defecto físico, tenía que ser de unas características especiales, y por lo cual pues era más costoso. Él tomaba este animal, lo llevaba y lo presentaba al sacerdote, ponía sus manos sobre este animal, algo así como simbolizando el pecado o los pecados que he cometido ahora pasan a este animal. Este animal era sacrificado en el altar. El oferente, la persona que llevaba esta ofrenda, tenía que manchar sus vestidos con esta sangre. Luego el sacerdote en muchos de los casos los desmembraba, las partes, y sacaba unas partes que no se quemaban. Es decir, había un trabajo físico importante para luego encender fuego y que este holocausto se quemara por completo y este humo subía al cielo como muestra o como señal, como un sinónimo tal vez, como una ¿cómo se llamaría? Sí, como una señal de que esto era ofrecido a Dios y que Él lo recibía con el único fin de que su ira se aplacara respecto de esta persona que había hecho este sacrificio. Es decir, estaba irado con usted, pero este sacrificio y esta sangre han calmado esta ira. Pero además de esto que les estoy explicando, este sacrificio, y en especial esta palabra que está aquí usada, también es traducida en el Antiguo Testamento como holocausto. Y a diferencia de las otras ofrendas, este holocausto debía ser consumido totalmente. En algunas ofrendas, usted lo puede ver en Levítico, Números, algo de Éxodo, algunas ofrendas se dejaban unas partes afuera inclusive para el consumo de los levitas, pero cuando se refería al holocausto, este debía ser totalmente incinerado y quemado. Entonces, cuando leamos esta palabra sacrificio, también pensemos en este que se consume totalmente en ofrenda a Dios. Pero analicemos un poco más este ejemplo de este israelita que les estoy explicando. Piensen en el acto de que él tiene que ir a su rebaño, escoger de lo mejor para unas personas que vivían de la ganadería. Esto era prácticamente para una familia, digamos, de estrato medio pobre. Era el sustento, puede ser de una semana o quizás más, de un tiempo X. Es decir, mi punto es que es costoso. Él tenía que es costoso y oneroso en el bolsillo, le costaba. Él tenía solamente dos opciones y miraba al corderito y decía, bueno, o me restringo económicamente, pero quedo a paz y salvo con el Dios del universo, o mantengo mi estatus económico, no toco nada de allí, pero sigo en dificultad con nada más y nada menos que con el Rey del universo. Entonces, pues aquellos que eran sensibles lo entendían y decían, bueno, no importa lo que cueste, debo tomar esto y debo sacrificarlo como Él lo ordena. Así lo entendieron los hombres del Antiguo Testamento, muchos hombres de Dios así lo comprendieron. Yo les quiero dar solamente un ejemplo. Por favor, vayamos sin perder allí Romanos, primera de Crónicas 21, 24, y vamos a hablar brevemente del rey David, que es el protagonista de este relato. Primera de Crónicas 21, 24. Mientras usted lo encuentra, lo pongo en contexto. El rey David un día amaneció orgulloso y quiso hacer un censo. En este caso, la Escritura menciona que Satanás tienta su corazón porque los censos, normalmente en esta época, era para que el rey se diera cuenta cuán grande era su extensión, cuántos varones de guerra tenía. Entonces esto le llenaba de su pecho de orgullo. Y el Señor, aún uno de sus generales que usted lee, que es un sanguinario, es un hombre malo y perverso, aún él dice, no, usted está equivocado, tenga cuidado con lo que está haciendo. David se mantiene firme en su decisión, manda a hacer el censo, y como consecuencia encontramos que el Señor se enoja.
y le da la oportunidad de escoger uno de 3 castigos. Él dice, yo no quiero caer en las manos de Dios, sino que en manos del hombre, porque Dios es un Dios sumamente poderoso y temo a Él. Entonces escoge un castigo que afecta al pueblo y empieza una epidemia, una mortandad significativa. Y dice la Escritura que cuando ya han muerto miles de hombres, él como que toma su cabeza entre sus manos y dice, no. Dios mío, perdóname, el que pecó fui yo, ¿por qué tienen que pagar estos hombres? Sea tu juicio sobre mí, por favor, perdóname. El Señor misericordiosamente detiene la mortandad y entonces David quiere ofrecer un sacrificio a Dios y se encuentra ubicado en la propiedad de un hombre que el versículo 24 o anteriores nos nombra que se llama Ornán. Y entonces él va a ofrecer un sacrificio a Dios y Ornán le dice, tranquilo David, usted es el rey, puede tomar la propiedad mía si usted quiere, puede tomar todos los toros, todos los becerros, lo que usted necesite para ofrecer. Y es allí donde entonces lleve sus ojos al versículo 24 y lo leeremos. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, es decir, no voy a recibir esto que me propones, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Entonces, aquí mi punto y lo que quiero que entendamos es que el sacrificio es algo costoso, algo que tiene que costarle al oferente, a la persona que ofrece este sacrificio. Y aquí yo quiero que, hermanos, pensemos en algo. ¿Qué tanto nos cuesta hoy por hoy sacrificar a Dios algo? Creo que estamos viviendo una generación donde todo queremos que sea gratis o de bajo costo, y por eso cuando nos presentamos a Dios, nos presentamos como si esto no debiera costarnos. Ahora, no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que la salvación tenga algún costo, por el contrario, si así fuera esto es herético, pues las Escrituras hablan de lo gratis, de lo gratuito que es la salvación. Más bien estoy hablando de que corazones regenerados, corazones nacidos de nuevo, siempre van a querer mostrar su agradecimiento, su gratitud a Dios por medio de sacrificios. Es decir, no para ser salvos, sino por cuantos son salvos. Entonces, estos mismos hijos de Dios, estos mismos regenerados, saben que para presentar algo al Señor, es decir, no es acepto a menos de que se presente en Cristo. Pero no porque se presente en Cristo, entonces no debo presentar esfuerzo, no debo presentar costo, no debo presentar dedicación ni empeño, y la dedicación y el empeño que este acto revisten. Todo lo contrario, sabemos que es así. Esto es lo que Dios espera, que aunque están presentados en Cristo, de parte de nuestra debe ser algo costoso. Hasta allí me siguen, ¿verdad? Entonces, definimos sacrificio, pero lo que más quiero que quede en sus mentes y remarcar es que es un consumo total, ¿sí? No es parcial, es un holocausto completo y además que es costoso. Por favor, no pierda estas dos cosas de su mente. Pasemos entonces al segundo componente y es las características de este sacrificio. Bien. Por la gracia del Señor podemos volver a Romanos. Por la gracia del Señor, este es uno de los textos en donde no tenemos que inferir quizás, sino que el mismo texto nos provee de las características. Ustedes las recitó conmigo. ¿Cuáles son las características de este sacrificio? Debe ser vivo, santo y agradable a Dios. De manera que hablemos en primer lugar de vivo. Estamos hablando, hermanos, de que usted y yo somos seres vivientes por los que Cristo ha dado su preciosa sangre. Ya no estamos hablando de un animal muerto, estamos hablando de un sacrificio que tiene que ser vivo. Pensemos en la duración del sacrificio de este animal muerto. Volvamos al israelita del que les estoy hablando. Acaba de sacrificar a este animal, va con sus ropajes aún marcados por el sacrificio, lleva una contrición en su espíritu, camina una cuadra y se estrella con uno de sus vecinos y ahí mismo viene la ira pecaminosa a su mente. ¿Cuánto duró la eficacia de este sacrificio? Poco.
Por esa razón, el escritor de Hebreos nos enseña que el sacrificio de Cristo es perfecto porque no es necesario estar sacrificando ya más. Entonces, Él espera entonces que este sacrificio vivo seamos usted y yo, hermanos. Un sacrificio que se asemeje al de Cristo, cual entregó toda su vida por su iglesia. Es un sacrificio que Él presenta una vez por su pueblo y en cuyo agradecimiento los hijos suyos, sus hijos, viven vidas que se estiran hacia la santidad. Ya sabemos que no seremos totalmente perfectos de este lado de la eternidad, pero al menos el Hijo de Dios se estira hacia la santidad. Procura vivir cada uno de sus días para agradar a Dios. Por eso, como se lo mencioné en la introducción, no hay algo así como un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, porque toda nuestra vida debe ser estirarse hacia ese agradar a Dios. Y por eso hablaba yo en el inicio de presentar primero nuestro corazón antes que las demás cosas. Mire, déjeme remarcárselo de la siguiente manera. El sacrificio vivo que debemos presentar usted y yo se trata de ese sacrificio cotidiano en las pequeñas cosas. No se trata simplemente de venir a un lugar como estos cada 8 días o cada 3 días, según la conciencia que usted tenga, sino se trata de que en aquellas pequeñas cosas cotidianas seamos ese sacrificio vivo, sacrificio viviente, andante, para presentarlo al Señor. Él quiere, como ya lo he dicho varias veces, primero nuestro corazón. Él quiere que los hijos de Dios vivamos una vida agradable al Señor y que le demostremos nuestro amor como hijos amados. Pero además de que este sacrificio es vivo, también la Escritura nos enseña que este sacrificio debe ser santo. Usted y yo ya hemos recibido instrucción al respecto. La palabra santo significa puesto aparte para un fin especial, ¿sí? Para un uso específico de parte del Señor, pero adicionalmente también es usado esta palabra para definir aquello que es elevado, que es pulcro, que es puro, que tiene o contiene pureza espiritual. Pero en este caso, si se trata de nosotros, sabemos que esa pureza espiritual no es nuestra, sino de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura enseña que vivió una vida perfecta para ser obediente perfectamente, para presentar esa obediencia por aquellos por quienes habría de morir. Tal vez uno de los problemas más grandes de los cristianos o del cristianismo de esta generación es que, como en nuestra mente ya sabemos que, pues, de este lado de la eternidad nadie es perfecto y que el único santo perfectamente es Dios, entonces como que podemos darnos la opción de la santidad, pero no es así. Recordemos la solemne instrucción que Dios dio desde el principio. Mire, por ejemplo, textos en Levítico, sobre todo, donde Él dice a su pueblo: sean santos porque yo soy santo. Es una orden, ¿sí? Y es de esas órdenes que cada vez que usted la ve en las Escrituras dice: yo, Jehová vuestro Dios. En pocas palabras, sean santos porque yo soy santo y le estoy poniendo mi firma de que esto es lo que yo quiero. Yo, Jehová vuestro Dios, es quien demanda este asunto. Entonces no se trata de que esto puede llegar a ser una opción en nosotros o que solamente esto es una opción para el pastor o quizás algún grupo selecto de hermanos. No, se espera que la santidad sea lo que demuestre o que demostremos como hijos de Dios, como sacrificio vivo. Esto no es un juego, hermanos. Realmente a veces nos encontramos por la vida, y esto nadie me lo tiene que contar porque nos pasa a todos a menudo, como que vamos por la vida a veces jugando a ser santos y como que si lo logramos bien y si no, como que no hay mucho problema. Recordemos también que no solo en el Antiguo Testamento dice así la Escritura, sino en el Nuevo. Se nos indica que sin santidad nadie verá al Señor. Así que se espera que entre más comunión tengamos con Jesucristo, con nuestro Señor, asimismo su palabra nos irá transformando a la medida de la estatura del varón perfecto. Yo espero que este sea su propósito. Sé que va a fracasar, sé que fracasamos,
pero espero que esta sea la intención de nuestro corazón. Así que, hermano, nosotros aquí como iglesia, usted lo nota, lo habrá notado, que al menos 2 veces en la semana estamos orando por nuestra santificación públicamente. Yo espero que cada creyente también ore por su santificación privadamente. Esto es algo que realmente es importante y que a Dios le importa. Pero la siguiente característica que nos muestra de cómo debe ser ese sacrificio es que debe ser agradable a Dios. Y aquí es donde creo que muchos sinceros creyentes están sinceramente equivocados. Cuando ellos leen y lo leen con sus ojos y lo recitan con su boca, agradable a Dios, lo que están pensando es, si me agrada a mí, entonces debe agradarle a Dios. Llegan a una conclusión errada. Y esto lo vemos fácilmente en las prácticas, ¿no? ¿Usted por qué canta ese tipo de música? No, es que a mí me parece que tal cosa. ¿Y ustedes por qué cantan los cumpleaños en el culto? Porque es que a nosotros nos parece y nos gusta tal o cual asunto. Entonces ahí vemos que ellos, aunque dicen que esto es agradable a Dios, lo que realmente están entendiendo es, si me agrada a mí, con toda seguridad le debe agradar a Dios. Y ahí estamos seriamente equivocados. Solo un lector superficial de las Escrituras no notará que Dios desde el principio destinó algo en lo que se refiere a la comunión con Él. Mire, si usted lee superficialmente Levítico, Números, algo de Éxodo, algo de Deuteronomio, yo sé que usted se fatiga en la mente porque usted dice, qué cantidad de normas tan, no solamente difíciles de cumplir, sino que algunas hasta extrañas para nuestra mente. Piensen en que ellos tenían que coser un hilo azul en el borde de su vestido. ¿Lo ha leído? ¿Ha leído por qué razón? Que se esperaba. Y ese era sinónimo de santidad. Quizás cada vez que se desvistieran o se vistieran, tenían que ver este pedazo y recordar que ellos son santos, moral y sexualmente para Dios. Hay muchas normas que nosotros leemos y que nos damos cuenta o quizás las meditamos y pensamos y decimos, bueno, esto, ¿de qué se trata? Este Dios del Antiguo Testamento parece ser muy complicado. Pero no es que sea complicado, sino que Él desde el principio lo que le quiso comunicar a la raza humana y en especial a su iglesia es lo siguiente, y es que si tú te vas a acercar a mí, y ya yo he dicho esta frase, o te acercas en mis términos, o mejor, quédate allá, mejor ni te acerques. A mí no me vas a ofrecer lo primero que se te ocurra a la cabeza. A mí no me vas a ofrecer lo que los otros pueblos ofrecían. A mí no me vas a confundir con un Dios de talla y de madera, sino que yo soy diferente. Entonces, si te vas a acercar a mí, te acercas en mis términos, o mejor, por favor, quédate de lado. Y esto también lo demuestra nuestro Señor Jesucristo. Usted nota que su discurso, a Él, quien lo amó con todo su corazón, pero el que no lo amaba, no estaba en la mitad. Lo odiaban con todo su corazón. ¿Esto es lo que usted está pidiendo? Pues no, esto no es lo que yo quiero hacer. Así es nuestro Dios. Este es el verdadero Dios, querido amigo, que me escuchas. Quizás a veces nos han enseñado a que nosotros podemos buscar a Dios con toda sinceridad según nos parezca, pero no es así. Dios ha prescrito y ha dicho qué quiere. Entonces, por esta razón, no me voy a detener aquí porque esto del sacrificio agradable a Dios implica muchas cosas y por cuestión de tiempo y de el objetivo mío en esta mañana, no lo voy a describir, pero quiero que sepas, hermano y amigo que me escuchas, que este sacrificio que se debe presentar a Dios debe ser agradable a Él. Por favor, no lo olvide. Obviamente, el cristiano, a medida que se parece más a Jesucristo, pues sus gustos se van a parecer más a los gustos de Dios. Pero inicialmente, cuando venimos a la fe, yo quiero que usted recuerde esa época cuando usted era un bebé espiritual. Usted escuchaba ciertas cosas que a usted le destemplaban los dientes. ¿Cómo así que yo debo hacer esto? ¿Cómo que yo debo restringirme de aquello? ¿Cómo es posible que para yo ser cristiano deba hacer esto o lo otro? Esto es lo que pasa, pero es lo que Dios espera, que nuestro sacrificio sea agradable a Dios. Ustedes saben que el adorador de hoy es muy creativo. Él dice, queremos agradar a Dios, pero realmente imponemos
nuestros gustos personales o corporativos. Esa es la excusa perfecta de hoy, no sé si lo ha visto, que tal vez no me gusta a mí, pero si me uno con 5 o 10 hermanos que nos guste lo mismo, entonces seguramente a Dios esto sí le agrada. No es lo que vemos en las Escrituras. Este adorador creativo, como lo he llamado, rechaza lo que Dios en su palabra dice que le agrada, o si lo acepta, le hace una pequeña modificación según su gusto para que pues, sea un poco más amigable a lo que yo quiero, lo tuerce a su acomodo bajo una bandera que se llama la sinceridad. Yo soy sincero, entonces Dios debe aceptar esto. Y en esto, permítame ponerle un ejemplo. Supongamos que nuestro hermano Eusebio X acaba de obtener un logro profesional y algunos de los hermanos de la iglesia quieren celebrarle. Pero resulta que a nuestro hermano Eusebio no le gustan mucho las habichuelas. Pero resulta que el que va a hacer el menú soy yo y a mí me hago unas habichuelas excelentes. Entonces lo voy a descrestar con mis habichuelas guisadas. Obviamente el hermano seguramente si es un hijo de Dios pues se las comerá, pero con alguna dificultad, puesto que preparé el menú pensando en mí, no en quien voy a homenajear. Y yo puedo decir, y lo hice sinceramente, y estoy seguro que nadie va a hacer, a este hermano le gusta tal cosa, entonces ahora no. No, yo no creo que hayan, bueno, o seguramente sí, pero normalmente no se espera que esto acontezca, sino que la idea es que quiero homenajear a mi hermano, pues la idea es presentarle lo que a él le agrada, y entonces nos esforzamos y le preguntamos a su esposa, ven, ¿qué le gusta? ¿Qué puede comer? ¿Qué y nos preparamos para ese asunto. Pero ¿y entonces por qué con Dios no nos pasa igual? O más bien, con Dios hacemos exactamente lo mismo. Señor, lo que pasa es que a mí me gusta esto, entonces a mí me gusta dedicarte 90 minutos. 91 para mí es algo exagerado. A mí me gusta presentarme a las 10:23 al culto. Eso es lo que a mí me agrada, ¿sí? A mí me agrada aplaudir. Yo he tenido muchas conversaciones, por decirlo menos, al respecto, y me han preguntado, venga, ¿ustedes por qué no aplauden en su iglesia? Yo, más bien tú explícame tú por qué aplaudes en la iglesia. Cuéntame de dónde sacaste este asunto, ¿sí? Quizás ellos no saben que esto formó parte de un gusto corporativo de las iglesias en Estados Unidos, en especial de las comunidades afrodescendientes, y ellos fueron las que la insertaron en el culto público. Entonces la pregunta es, si la iglesia del Nuevo Testamento duró más de 1930 años sin aplaudir aproximadamente, ahora ¿por qué aplaudimos en las iglesias? Es mi pregunta. Y ahora peor aún, ¿y por qué silbamos? Eso me parece a mí hasta de mal gusto en un concierto secular, no sé, si está tocando la filarmónica y chiflas, me parece salido de toda proporción. Pero se supone que eso le agrada a Dios según estas personas, ¿entienden? Es lo que nos pasa. Entonces el sacrificio debe ser agradable a Dios. Bien, entonces hemos visto la definición del sacrificio, segundo los componentes del sacrificio, y ahora vamos a ver el propósito del sacrificio. Finalizando entonces, el texto dice que este debe ser nuestro culto racional. Pero quiero que analicemos lo que significa esto de culto racional. En primer lugar, usted ha escuchado la palabra culto, ¿cierto? Usted dice, y es más, lo hablamos, nuestro culto de oración, culto de tal, culto del otro. Pero hay una palabra que tal vez ha salido un poco de circulación porque causa cierta confusión, y es la palabra liturgia. No se escandalice, tranquilo, esta palabra no es católica. Esta palabra es perfectamente cristiana, pero se ha usado en otros contextos y por eso la confusión. De hecho, la palabra que está usada aquí en este texto es la palabra liturgia. Es como si usted leyera, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra liturgia racional. ¿Pero qué es esto? Independientemente de si la llamamos culto o liturgia. Esta palabra se empezó a usar con respecto al servicio por el cual se pagaba. Es decir, acordémonos que les hablé de un asunto que costaba, que era costoso, que era presentado, ¿sí? En las escrituras también
hace referencia a estas demandas de la ley levítica, es decir, de lo que está en el Levítico que les acabo de decir: sacrifique un animal así, sacrifíquelo así, debe tener estas condiciones, unas condiciones muy puntuales. Pero el énfasis está en el sacrificio. Y se usa también, en un sentido general, se empezó a usar para los oficios sacerdotales. Yo se los describí ahorita, que era tomar el becerro, un ser vivo. Me imagino que tenía que atraparlo duro o amarrarlo. Es decir, esto demandaba un ejercicio físico. Tenía que matarlo de una manera... realmente, discúlpenme, no he tenido mucha cercanía a este tipo de sacrificios, como algunos de ustedes quizás los conocen de primera mano, pero supongo que tiene que asestar el golpe en un lugar específico. Luego tenía que retirar la piel. Luego tenía que seguramente desmembrarlo por sus coyunturas, y dependiendo del tamaño del animal, pues esto era un trabajo físico fuerte, demandaba. Tal es así que el Señor le hace una pregunta a los fariseos de su época y les dice: ¿acaso los sacerdotes no violan el día del Señor? Ellos trabajan, y este era un trabajo realmente fuerte. Es decir, no era... Yo me imagino que ellos soltaban su turno a lo que terminaban y estaban realmente exhaustos. Entonces esta palabra liturgia hace referencia a estos trabajos sacerdotales, que luego en el Nuevo Testamento fue lo que se tomó el nombre de adoración o adorar. Es decir, cuando usted dice que va a adorar, es a eso, a presentar ese sacrificio costoso y esforzado a Dios. Pero ya vamos a ver en qué sentido más adelante. Quisiera preguntarte en este orden de ideas, hermanos, si tú sabes entonces, a la luz de lo que algunos reformadores llamaron el sacerdocio universal del creyente. En esta época esta doctrina estaba un poco empolvada, y ellos por causa de la iglesia tradicional, estos creyentes la desempolvaron. Recuerden lo que dice primera de Pedro 2, 9 y 10, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es decir, a partir de que el velo se rasga de arriba para abajo cuando nuestro Señor muere, significa que ahora todo creyente es el sacerdote del nuevo pacto. Lástima a los que no estuvieron ayer. Somos sacerdotes del nuevo pacto, y por esta razón entonces debemos hacer cosas que agraden a Dios, pero que causen costo y esfuerzo para el Señor. Le hago la pregunta, piénselo minuciosamente, y le voy a nombrar la misma lista que le nombré al principio. ¿Sabe usted cuál es el costo y el esfuerzo que usted debe hacer en las oraciones? ¿Cuál es el que debe hacer en las lecturas de la palabra del Señor? ¿Cuál en los himnos, salmos y cánticos espirituales? Aunque aquí espero que ya sepamos, porque de este hablamos, ya sabemos qué es lo que cuesta y qué es lo que estamos haciendo cuando cantamos. Quizás no lo vimos con toda la plenitud, pero creo que lo sabemos. ¿Cuál es el sacrificio cuando ofrendamos? ¿Cuando se predica la palabra de Dios? ¿Cuando viene el bautismo y la cena del Señor? Le dejo esa inquietud como tarea para que lo medite esta semana. Pero también dice la Escritura que este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios debe ser parte del culto racional. Y aquí la Escritura hace referencia a la lógica, a lo intencional del sacrificio, a que quien lo ofrece debe tener una intención clara y definida cuando lo presenta. Quizás nosotros pensamos, o a nosotros nos parece lógico esto o aquello, pero ¿y qué al Señor? ¿Qué es lo que a Él le parece lógico o no, o intencional? Yo quiero presentárselo tal vez por contraste. Nosotros hemos visto o hemos estado inclusive en algunos cultos que más parecen un ritual africano, donde todos hablan a la vez, donde algunos se retuercen, otros gritan, otros hablan y balbucean frases inentendibles, y decimos, bueno, ¿y aquí en dónde está la edificación? ¿Dónde está lo racional del culto que se está presentando? Pues bien, yo quiero que pensemos por un momento, ¿a quién beneficia la adoración en el día del Señor? Si todos los seres humanos se volvieran hijos de Dios y todos en el mismo momento adoramos al Señor con toda nuestra fuerza y nuestra buena intención, ¿lo vamos a hacer al más grande? Es decir, ¿se agranda más Dios por nuestra adoración? No, él
Es infinito ya, no tiene para dónde crecer. Entonces la pregunta es, entonces, ¿quién se debe beneficiar cuando adora al Señor? Sí, hacemos estas cosas para su gloria, pero para nuestro beneficio. Y de esto ampliamente lo habla Primera de Corintios, el capítulo 14, donde usted dice, si va a hablar lenguas, entonces que sea de edificación. Si va a profetizar, entonces que sea de edificación a la iglesia. Si va a hacer esto, entonces que edifique a la iglesia. Se espera que lo que haya en nuestros cultos sea para nuestra edificación. Para terminar, querido amigo que me escuchas, quiero invitarte a que vengas a Cristo pronto en fe y arrepentimiento, por una sencilla razón según lo que he explicado. Él quiere tus cantos, Él también quiere tus bienes materiales, seguramente quiere tu atención, tu tiempo, pero lo primero que quiere es tu alma. Él quiere que tu corazón sea de Cristo. Él se deleita en salvar pecadores como tú y como yo para conformarlos a su imagen. Así que ven pronto a Cristo. Pero amado hermano, que me escuchas, hablo a ti y te pido que te esfuerces junto conmigo por vivir una vida de sacrificio santo, agradable a Dios, que forme parte de ese culto intencional que presentamos a nuestro amoroso Padre todos los días, pero en especial en el día del Señor. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor y Padre, por tanta misericordia y bendición para nosotros. Te ruego, Señor, nos ayudes a entender más y más tu palabra, y ahora que hemos de presentar culto de adoración a ti, ayúdanos a sacrificar, a que nos cueste, Señor, como dijo el rey David, a presentar un sacrificio que te agrade a ti, Señor, no a nosotros, pero también que nos cueste, que seamos esforzados en este día. Te rogamos estas cosas siempre en los maravillosos y gloriosos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, no se distraiga porque en breve vamos a presentar un culto que esperamos sea agradable a Dios. Dios los bendiga.